Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestros estudios del Sermón del Monte, ¿vale? Así que hoy vamos a comenzar en el capítulo 6 ya. Hemos dado ya todo el capítulo 5 de Mateo. Mateo capítulo 5 lo hemos dado ya al completo. Y hoy vamos a comenzar con el capítulo 6. Y vamos a notar aquí ahora un cambio de tema, un cambio de sección que se llama... Si recordáis, en los capítulos o en el capítulo anterior, pues también estuvimos viendo diferentes temas distintos. A ver, mini examen, lo hice la última vez también, ¿no? Mini examen, examen sorpresa. ¿Cuál es la primera sección del Sermón del Monte? Tiene un nombre. ¿Cómo empieza el Sermón del Monte? Con las bienaventuranzas. Y eso podríamos llamar una sección. La primera sección del Sermón del Monte, el cómo empieza Jesús con su enseñanza, el Sermón del Monte, son las bienaventuranzas, que son una especie de paradojas donde Él nos quiere explicar cómo es el reino de los cielos, cómo es el reino que el rey, que era Él, quería traer a este mundo y quiere presentarnos. Después de esto, sigue el Señor enseñando en el Sermón del Monte y va a hablarnos acerca de cómo deben ser, no solo cómo es el reino, sino cómo deben ser los ciudadanos del reino. Y recordáis que aquí el Señor Jesús en el capítulo 5 nos llama a ser sal y luz del mundo, ¿verdad? Y luego, si avanzamos, hay otra sección que es la más larga del capítulo 5, que estuvimos viendo cómo Jesús se centra en explicar algunas o en hacer matizaciones acerca de las enseñanzas de la ley que durante su época habían sido mal interpretadas. Recordáis que esto lo hace a través de una serie de ilustraciones, que pone 6 ilustraciones que les llamamos los contrastes. Recordáis, ¿verdad?, que está hablando acerca de el asesinato, el adulterio, el divorcio, los juramentos, la venganza o el amor, ¿verdad? Así que a través de este capítulo 5, Jesús va a explicar eso, y podríamos decir que en el capítulo 5 el Señor Jesús está explicando la teoría, el cómo debe el cristiano teóricamente vivir. Ahora vamos a, como nuestro hermano Silverio diría, a la práctica. Vamos a la práctica, Silverio. Comenzamos con la práctica. Así que el capítulo 6 comienza con Jesús yendo a la práctica. Vale, esto que nos ha explicado en el capítulo 5 de forma teórica, ¿cómo se lleva a cabo? Pues vamos a verlo en el capítulo 6. Y esta nueva sección que comenzamos hoy también va a tener 3 ilustraciones. El Señor Jesús va a utilizar 3 ilustraciones para enseñarnos. Y en esos ejemplos, el primero tiene que ver con cómo nuestra fe nos hace actuar hacia los demás. Además, el hecho de que hoy haya una ofrenda especial es realmente increíble porque el Señor sabe cómo utiliza los tiempos. Yo no había preparado, cuando empecé hace más de 1 año y pico, yo no sabía que hoy me iba a tocar hablar acerca de las ofrendas a aquellas personas que lo necesitan, y hoy estamos dando una ofrenda a Valencia. Así que el Señor lo utiliza. Lo primero que vamos a ver, cómo nuestra fe nos hace actuar hacia los demás. Lo segundo es cómo nuestra fe nos hace actuar hacia Dios. Y luego cómo nuestra fe nos hace actuar hacia nosotros mismos. Y estos 3 ejemplos o estas 3 ilustraciones son, el primero que vamos a ver hoy, son el cómo dar o cómo ofrendar, cómo hacer lo que la palabra de Dios en la palabra que utiliza es la limosna. Lo segundo es la oración y lo tercero es el ayuno, que ya iremos viendo. Así que, hermanos, acompañadme, por favor, con vuestras Biblias a Mateo capítulo 6 y vamos a leer los primeros 4 versículos. Está aquí en pequeño, si tienes tu Biblia, pues quizá lo lees mejor. Capítulo 6, versículo 1 al 4, dice así: «Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres.
En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Vamos a orar para que el Señor pueda utilizar esta palabra. Señor, acudimos ante ti en esta mañana para adorarte, para darte las gracias delante de estos símbolos por lo que has hecho por nosotros, por salvarnos, entregarte para salvarnos, Señor, en una cruz. Y ahora acudimos a tu palabra para que tú nos hables. Señor, muéstranos aquello que nos tienes que enseñar a cada uno de nosotros. Transforma nuestras vidas, nuestros corazones, porque lo que queremos es parecernos cada día más a ti. Señor, utiliza tu palabra para hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, sabéis, durante nuestro viaje de novios, mi mujer y yo, estuvimos en México. Fuimos allí, la verdad que fue un viaje muy bonito. Y uno de los días, a nosotros algunas personas que ya habían ido a México nos habían recomendado que fuéramos a visitar un parque, es una especie de parque temático, pero es un parque natural. No son atracciones lo que se hace, sino son actividades naturales. Hay cenotes para hacer snorkel, hay corales para verlo, hay como cuevas, son realmente muy bonitos. Y uno de las actividades principales de este lugar, que se llama Xcaret, es un espectáculo que se hace al final del día. Tú tienes una entrada para un día y al final del día hay un espectáculo. Y realmente el espectáculo es increíble. Es más de 1 hora y media de un espectáculo donde se representa la historia de los mayas, desde no sé cuánto hasta casi la actualidad. Y uno de los reclamos que te dicen a ti para que tú vayas a ese espectáculo es que, al parecer, según ellos dicen, los actores que representan a los mayas más antiguos, supuestamente son verdaderos mayas, son personas que realmente siguen viviendo, supuestamente, como los mayas de la antigüedad. Y la verdad que, como digo, si vais a México yo lo recomiendo, visitar este lugar, pero, ¿sabéis? No creo que los mayas de la antigüedad fueran como los mayas que yo vi allí en ese lugar. Mirad, tú te encontrabas durante el parque a estas personas que iban con sus gafas de sol, algunos de ellos con su teléfono móvil, sus aparatos y todo eso, y entonces les decías, oye, ¿me puedo echar una foto contigo? Claro, espera un momento, se quitaban las gafas, dejaban el móvil, se colocaban el disfraz un poquito, se ponían al lado tuya con una cara muy seria, ponías la foto, como en la foto la verdad que sí quedaba un poco de cosa, porque dices, mira, este es un maya de verdad. Pero luego, después de la foto, se volvían a poner sus gafas, su móvil, se ponían a beber su lata de cerveza. Realmente el espectáculo estuvo muy bien, pero eso era una simple representación. Estaba claro que dudo mucho que los mayas originales, por así decirlo, fueran así. Y la pregunta es, ¿nos puede pasar esto también a nosotros con nuestra fe? ¿Podemos nosotros también caer en el error de actuar de una forma perfecta de cara a los demás, pero que no seamos auténticos? ¿Puede pasarnos a nosotros? ¿Puede pasar que nosotros estemos diciendo yo soy cristiano de verdad, pero luego todo sea un disfraz? Pues sabéis, sí que puede pasar. Sí que puede pasar y hay muchas personas que se demuestra al final, en algún momento, que todo es un disfraz. Así que el título que le he puesto hoy a la predicación o a la reflexión es Seamos cristianos auténticos. Dar sin hipocresía es el primer punto. La semana que viene o cuando me toque será cristianos auténticos orando sin hipocresía y el siguiente ayunando sin hipocresía. Pero hoy vamos a ver dando sin hipocresía. Y como siempre, sabéis que a mí me gusta sacar puntos para que podamos entender un poquito mejor el pasaje, vamos a ver estos 3 puntos con los versículos que hemos visto en esta mañana. Y vamos a comenzar con el primero, donde Jesús nos va a explicar, que podemos ver que Jesús enseña acerca de la falsedad y sus consecuencias. Y de esto hay mucho en el mundo, ¿verdad? La falsedad y sus consecuencias. Fijaos, versículo 1, dice, cuidad
de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sabéis? Mirad, gran parte de la religiosidad de nuestro tiempo son como los mayas de Xcaret. Son personas que se preocupan de acomodar bien su disfraz, personas que se preocupan de impresionar al mundo con una supuesta humildad y una supuesta devoción a Dios, pero realmente no son nada. Muchísimas personas viven su fe como una mera actuación. Sus acciones no están dirigidas a adorar a Dios, sino a ensalzarse a sí mismos y buscar el reconocimiento de los demás. Y esa actitud es pura hipocresía. Y en esto, ¿sabéis? Los maestros eran los fariseos y los escribas de la época de Jesús. Que no olvidemos, Jesús está hablando en gran parte de este Sermón del Monte hacia ellos. Ellos eran los maestros del engaño. La religión en los días de Jesús se había convertido en un espectáculo, una competencia para ver quién aparentaba más espiritualidad, mientras que sus corazones estaban lejos de Dios. Y por eso Jesús, en sus denuncias más severas, se dirigía hacia ellos, porque eran los encargados de enseñar al pueblo cómo debían vivir hacia Dios. Y se habían convertido en guías ciegos, en actores religiosos. Pero ¿sabéis una cosa? Los escribas y fariseos no son los únicos hipócritas que aparecen en la Biblia. La Biblia está llena de hipócritas. Si empiezas desde el principio te encuentras a Caín. Caín, aquel que ofreció un sacrificio que Dios no pedía y fingió que lo hacía para agradar a Dios, cuando realmente se ve que no lo hizo por eso. ¿Sabéis? Absalón. Absalón era el hijo de David. Y mientras que estaba prometiéndole lealtad a su padre, en ese mismo momento estaba tramando derrocarle y destruirle y quitarle el trono, en ese mismo instante. Judas Iscariote, ¿verdad? ¿Cómo entregó Judas a Jesús? Con un beso, un símbolo de amistad, de amor, y realmente lo estaba haciendo para entregarle. Ananías y Safira, aquellos que pretenden quedar por ser los buenos de la iglesia, ¿verdad? Mira, yo he vendido mi casa y yo soy tan bueno que os lo voy a dar a todos vosotros. Y estaban mintiendo, era todo un engaño. Intentaron o pretender engañar a todo el mundo y lo peor de todo al Espíritu Santo, ya sabemos lo que pasó. Así que los hipócritas están a lo largo de toda la Biblia y Pablo mismo nos advierte en sus cartas y nos dice en 1 Timoteo 4, 1 y 2, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada su conciencia. ¿Sabéis, hermanos? Dios aborrece la hipocresía. Dios no es indiferente a la hipocresía, no, Dios aborrece la hipocresía y está llena la Biblia de citas en el Antiguo Testamento donde los profetas están diciendo que Dios está asqueado de esas ofrendas que el pueblo le daba de una forma hipócrita, falsa. ¿De qué me sirven a mí la multitud de holocaustos si vuestro corazón está tan lejos de mí? Dicen algunos de ellos. Podemos encontrar referencias en Isaías, en Jeremías, en Amós, en multitud. Dios constantemente en la palabra de Dios denuncia las religiones o las actividades de la religión que son vacías. Y Él busca un corazón sincero. De hecho, el mismo Jesús, ¿sabéis? Utiliza ilustraciones para hablar acerca de la hipocresía. ¿Sabéis qué ilustraciones utiliza Jesús? Le llama la levadura. Le llama sepulcros blanqueados, le llama cizaña entre trigo, le llama lobos disfrazados de ovejas. Así que esta advertencia de Mateo 6.1 no es simplemente una sugerencia, no es solamente, oye, tener cuidado con ello, no, es un llamado urgente para todos nosotros a abandonar completamente cualquier pizca de hipocresía que pueda haber en nosotros. Un llamado para que vivamos de una forma auténtica, que busquemos a Dios
de corazón y no busquemos simplemente impresionar a los hombres. Fijaos, aquí Jesús comienza diciendo cuidad o guardaos, creo que en Reina Valera creo que dice guardaos. Cuidad, guardaos. Aquí lo que está haciendo Jesús es haciendo referencia a que pongamos toda nuestra atención, es decir, que mantengamos la guardia. Yo no he hecho la mili, pero creo, por lo que todo el mundo me cuenta, que cuando a ti te ponían de guardia y hacer la guardia, más te valía hacer la guardia, ¿no? Porque si tú no haces la guardia, un soldado que está haciendo la guardia no se mantiene en guardia, sino que acaba distrayéndose o durmiéndose, al final el enemigo en ese momento aprovecha y te ataca. Así que Jesús aquí está diciendo, manteneos en guardia, atentos, cuidaos, guardaos, manteneos en guardia. No os durmáis contra esto, cuidado. Va a utilizar un juego de palabras muy interesante. He puesto entre paréntesis la palabra en griego que utiliza para ser vistos. Y esa palabra, que no sé pronunciar, esa palabra es el origen de nuestra palabra teatro. La palabra teatro viene de esa palabra que está ahí puesta y es la que utiliza Jesús aquí cuando dice para ser vistos. De forma que lo que Jesús aquí pretende decir en el original con este juego de palabras es que estemos atentos de no caer en hacer cualquier acto de justicia que tenga como propósito realizar una representación hacia los demás, realizar una actuación hacia los demás. Cuidado de no actuar como un actor de teatro, cuidado con no actuar para que los demás te aplaudan y digan, ¡ay, qué bien lo haces! Porque si no, esa será tu única recompensa. Los aplausos del público, por así decirlo. Dios no se agrada de este tipo de actuaciones, porque en el fondo su propósito no es agradarle y servirle, sino impresionar a aquellos que te están observando. ¿Sabéis? Buscar el reconocimiento de las personas, estas personas buscan el reconocimiento de los demás en lugar de el reconocimiento de la gloria de Dios. Y esta justicia fingida nunca nos hará ciudadanos del reino, como estamos hablando que Jesús aquí se quiere referir en el Sermón del Monte. Y ahora quiero que os fijéis en dos textos. Uno de ellos ya lo estudiamos varias semanas atrás, otro es este. Pero fijaos, Jesús aquí a lo largo del sermón utiliza hay dos versículos que tienen una similitud muy grande, que son el versículo 16 del capítulo 5 y el versículo 1 del capítulo 6. Si os fijáis, este primer versículo dice, así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El segundo es, cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y si os fijáis, aquí hay un contraste interesante. Hay un contraste. Mirad, en el primer versículo se nos habla de que nuestras buenas acciones servirán para que los demás glorifiquen a Dios. Pero en el segundo se nos dice, en el segundo no se nos dice nada de que estas acciones lleven a los demás a adorar a Dios. De hecho, dice que Dios no nos recompensará por ellas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos versículos? La actitud del corazón. La actitud del corazón de la persona que está haciendo esa acción. Mirad, el primer versículo nos habla de que las acciones que salen de nuestro corazón con un propósito adecuado y siendo auténticos, hacen que los demás glorifiquen a Dios. Pero si esas acciones no nacen de un corazón adecuado, no nacen de un corazón auténtico, sino que son hechas para agradarnos a nosotros mismos, para que nos aplaudan, entonces eso solamente va a llenar nuestro ego con la felicitación de los demás quizás, pero no va a agradar
a Dios, ni no va a hacer que los demás puedan acercarse a Dios. Así que tengamos cuidado porque al final todo nos lleva al mismo punto. El secreto, la clave está en nuestro corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás actuando de la manera que actúas? Ahora no lo estoy diciendo en el mal sentido, sino en el bueno. ¿Por qué estás haciendo lo que haces, las cosas que haces? ¿Qué mueve tu corazón? ¿Tu corazón está movido por el deseo de agradar a Dios? Perfecto. Pero si tu corazón está movido por el deseo de que los demás te aplaudan, ahí tenemos un problema. Tengamos cuidado, porque este es un problema en el que cualquiera podría caer. No seamos como estos actores mayas, ¿verdad? Que simplemente se disfrazan, pero luego no son ni mayas ni son nada. Seamos auténticos. Bien, segundo punto. No sé si en la tele esta no se puede poner, que esta está apagada, pero bueno, da igual. Segundo punto es Jesús nos va a enseñar acerca de la falsa generosidad y su recompensa. ¿Cómo es la falsa generosidad y su recompensa? Versículo 2 dice, por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Lo primero de todo es que tenemos que definir bien qué significa hipócrita, ¿verdad? Para que estemos hablando todos de lo mismo, porque a lo mejor alguno no tiene la misma definición en mente. Mirad, la palabra hipócrita viene de hipócrites, y eran los actores griegos de teatro. Un actor griego de la época de la Grecia antigua era un hipócrite. Y estos actores utilizaban unas máscaras para describir de manera exagerada el papel que estaban interpretando. Si su papel era de una persona alegre, pues se ponían una máscara muy alegre. Si su papel era de una persona más triste, pues una persona más triste. Si era un hombre, una mujer. Tenían diferentes máscaras que iban intercambiando a lo largo de la actuación para poder interpretar de una manera correcta lo que estaban haciendo. ¿Sabéis? Con el tiempo, esta palabra empezó a utilizarse para referirse a las personas que fingían ser lo que no eran. Así que un hipócrita es aquel que finge ser lo que no es. Y sabéis, Satanás es un experto en hacer florecer este sentimiento en nosotros. Y lo hace de dos formas principalmente. Dos formas de las cuales cualquiera de nosotros podríamos caer. La primera es la hipocresía de aquellas personas que dicen ser creyentes, pero que solamente se han disfrazado como creyentes, que realmente nunca lo han sido. Y también hay muchos ejemplos de personas que durante mucho tiempo parece que son creyentes, que durante mucho tiempo parece que son realmente fieles, pero luego rascas un poco la superficie y en el fondo era una máscara. La segunda forma de hipocresía que podrían utilizar Satanás es la de verdaderos creyentes que realmente han aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que fingen estar viviendo en una santidad que no tienen. Verdaderos creyentes que viven disfrazando su vida, intentando disimular sus pecados constantes para que los demás no sepan que no están viviendo como deben vivir. Así que cuidado, porque esta advertencia de Jesús está enfocada para cualquiera de los grupos. Aquellos que dicen ser creyentes pero que realmente no lo son, o aquellos que aún siéndolo viven de una forma que no agrada a Dios y quieren ocultarlo a los demás. Si seguimos avanzando, tenemos que ver qué se refiere el Señor Jesús con la palabra limosna.
Porque, ¿sabéis? Esta expresión o esta palabra, limosna, va mucho más allá de simplemente dar dinero a un necesitado. Realmente se refiere a cualquier acción de misericordia, cualquier acto en el que nosotros estamos haciendo bien a otra persona que lo necesita. Normalmente se refiere a cuando tú estás dando algún tipo de donación o ayuda a una persona que lo necesita. ¿Sabéis? El problema de este momento en el cual Jesús está enseñando esto, y en el contexto del Sermón del Monte, es que incluso este acto de caridad y bondad, como era la limosna, la ayuda a los necesitados, se había tergiversado por parte de los líderes judíos. Incluso esto ellos lo habían cambiado. El hecho de dar limosnas en los tiempos de Jesús había tomado una importancia desproporcionada. Incluso llegaron a surgir enseñanzas que aseguraban que dar limosna era lo que salvaba a las personas y limpiaba su pecado. De hecho, estas enseñanzas incluso han seguido el ritmo de la historia y se han extendido incluso en algunos momentos hasta la Iglesia Católica Romana, donde algunos papas han llegado a decir que por medio de las limosnas las personas pueden redimir sus pecados. Así que imaginaos en ese tiempo en los cuales este tipo de enseñanzas estaban tan a la orden del día, que principalmente los ricos que habían escuchado que dar limosnas iba a limpiar de sus pecados, pues estas personas intentaban que a la hora de ellos realizar esas obras de caridad, esas limosnas, fueran vistos por la mayor cantidad de personas posibles. Yo voy a ir a la sinagoga en el momento donde en cuanto más gente haya, ahí es donde voy yo para que la gente vea cómo doy la limosna, cómo doy mi ofrenda. Voy a ponerme en la calle a darle a la persona que lo necesita, pero en el momento en el cual haya más gente. ¿Sabéis? La verdadera recompensa que ellos estaban buscando era el reconocimiento de los demás. Estaban buscando que los demás dijeran: ¡ay, mira qué bueno es este! Oye, mira este, qué generoso, qué bien. Y Jesús aquí está diciendo que si ese es su objetivo, ese era o sería el único reconocimiento que iban a tener. Porque si buscaban la bendición de los hombres, perderían la bendición de Dios. Porque eso es lo que estaban buscando, la bendición de los hombres. ¿Sabéis? Cuando yo era pequeño, veía una película que me gustaba mucho, de Jim Carrey, que se llama La Máscara. Es una película, lo recordaréis porque se pone la máscara y es una cara verde y da vueltas y tal. ¿A que sí? Mi madre se ríe. Me gustaba mucho la película de La Máscara. Y sabéis, el protagonista, para el que no lo haya visto, el protagonista, Jim Carrey, se encuentra, creo que es en un baúl, en algún sitio por ahí por el agua, se encuentra una máscara que al parecer tiene poderes mágicos. Y cuando se pone la máscara posee al actor y pues empieza a hacer cosas extraordinarias y cosas que él incluso no es capaz de hacer, y algunas de las cosas ni siquiera él se acuerda que las has hecho. El caso es que avanza la película y llega un momento en que el protagonista se da cuenta de que tiene que deshacerse de la máscara. De que la máscara, cada vez que se la pone, hace cosas que él no quiere y él quiere deshacerse de la máscara. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que cada vez que intenta deshacerse de la máscara, no puede. Él la lanza al río y cuando luego se monta el coche, ahí está la máscara. Él la mete en una caja y la tira por ahí y cuando llega a su casa, ahí está la máscara. Intenta deshacerse de la máscara una y otra vez y no puede deshacerse de ella. Cuanto más lo intenta, menos puede deshacerse de la máscara y al final no consigue hacerlo. Llega un momento en la película que de alguna forma nos hacen entender que esa máscara en ningún momento se va a ir ni va a abandonarle porque él mismo de alguna forma necesita la máscara o quiere que la máscara siga con él. ¿Sabéis? A veces en nuestra vida nos puede pasar algo parecido. De alguna forma u otra estamos utilizando máscaras con los demás
para aparentar lo que no somos, porque pensamos que las necesitamos. Nos da miedo deshacernos de estas máscaras. Tenemos miedo a las miradas de los demás, a no ser suficientemente buenos como el resto, o incluso a, no sé, quizá tenemos miedo a presentarnos ante Dios de una forma auténtica. Pero nos estamos equivocando. ¿Sabéis? Dios ve a través de las máscaras. Dios mira tu corazón. Me encanta el capítulo de Samuel, cuando él va a ungir a uno de los hijos de Isaí y ve al primero de ellos, lo ve alto, guapo, fuerte y dice, ya está, este va a ser el rey. Y el Señor le dice, no mires lo guapo que es, ni lo alto que es, ni lo bien que quedaría de rey, no, porque yo no miro lo que los hombres ven, yo miro el corazón. Y el Señor mira tu corazón. Y el Señor sabe lo que hay detrás de cada máscara que puedas estar utilizando. Él ve en lo secreto, como veremos más adelante. Conoce las intenciones de las personas. Huyamos de las caretas, de la hipocresía. Mostremos a los demás la autenticidad de nuestros corazones y, sobre todo, presentémonos a Dios de forma auténtica, porque Él nos conoce. Y a pesar de conocernos, que es lo más increíble, a pesar de saber lo malos que somos, Él se entregó por nosotros. Y a pesar de lo malo que tú puedas ser o yo soy, el Señor está con los brazos abiertos, esperando a que acudamos a Él para abrazarnos. Por último, avanzo y acabamos. El tercer punto es que el Señor Jesús también va a enseñar en sus palabras, no solo va a mostrarnos cómo es esa falsa generosidad y su recompensa. Hemos dicho que esa falsa generosidad es esa hipocresía y la recompensa es el reconocimiento de las personas, de los hombres. Pero ¿cómo es la verdadera generosidad y su recompensa? Versículo 3 y 4 dicen, pero tú cuando des limosna no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Seguramente esta expresión de Jesús de que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha hace referencia no a hacerlo en secreto, sino a hacerlo sin ningún tipo de espectáculo. Porque si tú haces las cosas de una forma discreta, sin montar alboroto, de una forma que ni siquiera una mano se da cuenta de lo que hace la otra, mucho menos las manos de los demás sabrán lo que ha hecho tu mano, ¿verdad? Esa es la idea. Algunas personas o algunas veces se ha interpretado este texto como que las buenas acciones o las buenas obras siempre tienen que estar en lo secreto, pero no es realmente el significado que Jesús le está dando aquí. De hecho, lo hemos visto antes, en el versículo 16 del capítulo 5, dice que nuestra luz alumbrará a los demás con nuestras buenas acciones. Así que Jesús no está contradiciéndose en estos dos versículos, sino que nos está hablando de que el problema está cuando estamos haciendo obras no para ayudar a los demás, sino para que sean vistos, porque los demás nos vean que los estamos ayudando. Y ahora, antes de concluir, tengo aquí una cosa, voy a saltarlo. Antes de concluir, me gustaría que abordáramos un poco más profundamente ese tema de las ofrendas o las limosnas, como aquí dice la palabra de Dios. ¿Sabéis? Creo que no me equivoco si digo que creo que en ningún momento, como en nuestra historia actual de la Iglesia, nosotros hemos sido tan bombardeados con solicitud de donaciones y dinero. Yo pongo la radio y piden dinero. Pongo la tele y piden dinero. Me llega un WhatsApp pidiendo dinero. Y sabéis, algunas de estas peticiones son totalmente honestas, correctas y legales. Pero algunas de ellas quizá no lo son. Así que tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta, de saber discernir cuándo es adecuado hacer este acto de dar una ofrenda y limosna y cuándo no lo es tanto. Saber cómo y dónde dar
a veces es todo un reto para nosotros. Y lo que está claro es una cosa, la palabra de Dios nos enseña que los cristianos que acudimos habitualmente a una iglesia local tenemos una responsabilidad con la iglesia de aportar dinero de forma regular para que la iglesia se pueda sostener y todas las actividades que tenemos que hacer. Pero también la Biblia nos habla de que tenemos que ayudar a aquellos que tienen una necesidad y siempre y cuando tengamos la oportunidad y la capacidad de hacerlo, hay que hacerlo. Como por ejemplo hoy. Hoy estamos recogiendo una ofrenda para Valencia, un lugar donde hay personas que tienen una gran necesidad. Es un lugar donde necesitan que les ayudemos. Y está bien, Dios quiere que lo hagamos. Ahora, cuidado, porque no todos los que pongan la mano y digan que va para Valencia, va a llegar a Valencia. Así que dice la Biblia que debemos dar con generosidad de lo que Dios nos ha dado. Y hay 7 principios que los vamos a nombrar rápidamente, que la Biblia nos enseña acerca de cómo debemos dar. Lo primero que nos enseña en esos 7 principios que podríamos decir es que dar de corazón es invertir en Dios. Dice el Señor Jesús en Lucas 6:38, dad y os será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante saciará en vuestro regazo, porque con la medida con la que midáis, se os volverá a medir. El segundo principio, podríamos hacer mucho más extenso esto, pero seguimos. Segundo principio sería que dar de verdad conlleva ciertos sacrificios. ¿Sabéis? El rey David se negó a dar al Señor lo que no le costara nada. A veces nuestra generosidad es grande porque no nos hace daño, no nos duele. Pero dar de verdad significa en muchas ocasiones tocar el bolsillo, que realmente te afecte. ¿Sabéis la historia de esa viuda, verdad? Esa viuda que va a entregar a la ofrenda y todo el mundo está, venga a llenar, venga a llegar en el tesoro de la sinagoga ahí, venga dinero, y llega la pobre viuda y echa nada, prácticamente nada. Pero el Señor Jesús la alaba, porque a ella eso sí le costaba un sacrificio. A los demás no. Los demás no sabían ni la cantidad de dinero que podrían tener en casa guardado, no lo necesitaban. Así que en muchas ocasiones dar conlleva cierto sacrificio. Lo tercero es que la responsabilidad de dar no tiene relación con cuánto tiene la persona. Una persona que no es generosa cuando es pobre o cuando no tiene mucho, tampoco será generosa cuando tenga todo. Dice Lucas 16:10, el Señor Jesús dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. El cuarto principio que podríamos sacar es que las ofrendas materiales también tienen relación con bendiciones espirituales. Dice, creo que también, no tengo aquí el texto, no tengo la cita, luego lo busco. Por tanto, dice el versículo, si no habéis sido fieles en el... Lucas 16, 11 y 12. Por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará las riquezas verdaderas? Está hablando de las riquezas celestiales. Debemos entender, si no habéis sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién os dará de lo vuestro? Debemos entender que nuestro tesoro no es lo que tenemos aquí en la tierra, sino lo que tenemos en los cielos. Por tanto, utilicemos sabiamente los bienes materiales que Dios pone a nuestra disposición y utilicémoslos también para ayudar a aquellos que lo necesitan. El quinto sería que la cantidad que se ofrenda se determina de manera personal. Hay muchas personas que tú entras por la puerta y ya te están exigiendo un porcentaje. Y 2 Corintios 9:7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación,
porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda justa nace de un corazón recto y generoso y no de porcentajes impuestos o de principios impuestos. ¿Sabéis? Hay muchos textos en la palabra de Dios donde se nos ponen de ejemplos diferentes iglesias que daban y no daban un porcentaje impuesto, sino de lo que su corazón decía. Por ejemplo, los macedonios o los filipenses, y que estaban caracterizados por tener una gran necesidad y daban abundantemente, dice Pablo. Qué triste es cuando ves vídeos o ves imágenes donde hay una persona aquí delante predicando con dinero ahí en medio, y yo lo he visto, y te llega y dice: hoy no vais a salir bendecidos porque ahí no hay suficiente dinero. Eso yo lo he escuchado y lo he visto. Eso es un lobo vestido de oveja. Cuidado, porque hay muchos con máscaras por ahí. Y el que te diga que no vas a salir bendecido porque no hay suficiente dinero en la bandeja, cuidado. El sexto dice que la ofrenda debe dar respuesta a necesidades reales. Lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuidado con aquellos charlatanes que se inventan muchos tipos de necesidades, juegan con la empatía de las personas para sacar ayuda, y luego hay muchas personas que realmente lo necesitan y no les llega esa ayuda, no les llega lo que necesitan porque otros se lo están quitando. Debemos aprender a discernir la verdadera necesidad. Y el último es dar demuestra amor, no es simplemente una imposición de la ley. Dar muestra el amor. Jesús nos llama a dar sin hipocresía, sin caretas, sin actuaciones, sin buscar reconocimiento, y hacerlo de forma generosa y desinteresada. Dar con sinceridad no solo glorifica a Dios, sino que también refleja su amor y provisión en nuestras vidas. Estamos agradecidos por lo que Él nos da, y de lo que Él nos da simplemente nosotros damos a los demás que lo necesitan. Así que este es el bosquejo quizá que podríamos decir de hoy. Sigamos los principios bíblicos que el Señor Jesús está aquí enseñando. Y vamos a parar y reflexionar acerca de estas cosas. Y cuando te pones a pensar en estas cosas, nos damos cuenta, no solo aquí, sino en todo lo que llevamos en el Sermón del Monte, que lo que tiene en común todo es el corazón. La clave está en el corazón. El Señor Jesús está apuntando al corazón. Tanto en el capítulo 5, que es más teórico, apunta al corazón, y en la práctica, Silverio, también se apunta al corazón. La actitud interior, que está motivada por un corazón sincero y honesto, es la que nos hace actuar. Así que, hermanos, seamos auténticos. Dejemos las caretas. No la necesitas ante el Señor. Estás equivocado si crees que una careta puede tapar lo que hay dentro de ti. El Señor lo sabe. Seamos auténticos, no seamos actores profesionales cristianos, sino que seamos verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos las gracias porque tú nos has salvado, tú nos has dado todo, Señor, y en esta mañana solamente venimos a agradecerte, a darte la gloria y la honra, y queremos sabiduría para saber cómo gestionar todos estos bienes materiales que tú nos das. Te pedimos una bendición para esta ofrenda, Señor, que va a Valencia, que tú la utilices, la multipliques, Señor, que tú puedas utilizarla en los lugares que más necesidad tienen. Y oramos por ella y te pedimos de corazón que tú nos ayudes a ser sensibles a las necesidades que están a nuestro alrededor. Señor, tenemos miedo de que nos engañen, pero, Señor, confiamos en tu poder, en el Espíritu Santo, para ayudarnos a discernir y que podamos utilizar sabiamente lo que tú nos has dado, Señor, que podamos dar generosamente de lo que tú tan generosamente nos has dado. Señor, te damos las gracias por salvarnos y te pedimos que en esta mañana, si hay alguna persona que aún no te conoce
que pueda entregar su vida a ti, Señor. Te pido que tú puedas romper las caretas de cada uno de nosotros, esas máscaras, Señor, y que podamos acudir a ti con un corazón sincero, auténtico, y arrodillarnos ante ti diciéndote que no podemos hacer nada, Señor, que tú eres el que puede hacerlo todo en nosotros. Te pedimos que tú puedas transformarnos a cada uno. Bendícenos, Señor, con tu paz, tu bendición, despídenos también. En nombre de Cristo Jesús. Amén.